En este segmento muy informativo, el abogado Kevin Heipel y la paralegal Cynthia Herrera le guiarán a través de todo el proceso de inmigración. Kevin Heipel quiere que usted sepa que no tiene que pasar por este proceso usted solo. Si usted o un ser querido tienen preguntas sobre inmigración, estén atentos para escuchar respuestas a sus preguntas. Las leyes de inmigración suelen ser muy confusas, ya que constantemente se realizan cambios en ciertos trámites. ¿Cuáles son tus dudas respecto a cómo resolver tu situación migratoria? ¿Quieres obtener un permiso de trabajo o estás pensando en tramitar la ciudadanía o obtener la residencia permanente? Para responder a todas tus preguntas, estamos visitando las oficinas de los abogados Heipel Law. Y nos acompaña el abogado Kevin Heipel. Gracias por invitarnos, abogado. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Y también nos acompaña la señorita Cynthia Herrera, que es asistente legal de aquí de las oficinas y que nos va a estar ayudando con la traducción. Muchas gracias, Cynthia. Claro que sí, mucho gusto. Y le queremos preguntar al abogado, ¿cuáles son las opciones que las personas tienen para obtener su residencia permanente o un permiso de trabajo? There are basically three ways that an immigrant can get a green card in the United States. Hay tres maneras de que un inmigrante puede conseguir un permiso de trabajo o una residencia. The first one is family-based immigration, and that's when one of your family members files the petition on your behalf. La primera forma es con una petición familiar. Esto es cuando un familiar pide al inmigrante. The second one is employment-based immigration, when you have a skilled trade or a farming trade or some type of employment that's beneficial to the U.S. economy. La segunda manera es con una petición de empleador. Para esta, tiene que tener una habilidad especial para calificar. And then the final way is investor-based, and that's when you invest $1 million in the U.S. economy and you hire about 3 to 5 American workers to start a business in our country. La tercera manera es como inversionista. Tiene usted que invertir por lo menos $1 millón en la economía y contratar por lo menos de 3 a 5 empleadores en este país. Abogado, ¿cuál es su especialidad en lo que se refiere a leyes de inmigración? I specialize in family-based immigration, and that's when a spouse, a child, a parent, a brother and sister files a petition on your behalf. Él se especializa en inmigración familiar. Normalmente, la petición tiene que ser a un padre, un hijo o un hermano de un ciudadano. ¿Y cómo se puede obtener una tarjeta de residencia basado en la familia? The best way is for an immediate family member to file a petition for you. La mejor manera es de que un familiar inmediato mande una petición de su parte. An immediate family member is a parent, it's a child, and it's a spouse who's either a U.S. citizen or a lawful permanent resident. Para calificar como familiar inmediato, tiene que ser un padre, hijo o esposo de un ciudadano o también puede ser de un residente. Once that petition is filed, the person then gets into a category, and the length of the process to get in the United States depends on what type of category they fall into. Después de que son calificados como familiar inmediato, entran en una categoría de preferencia. Las categorías de preferencia tienen un tiempo de espera y depende de cada caso cuánto tiempo es esa espera. So the person who files for you either lengthens or shortens the amount of time they have to wait. So if a brother or sister files for you, you have to wait longer, whereas if you have a spouse, the process is shorter. Dependiendo de quién es el peticionario, el tiempo puede variar. Si es un esposo quien lo pide, normalmente es mucho más rápido que si un hermano es el quien lo pide. ¿Es necesario que los miembros de la familia sean ciudadanos? No. It helps if you're a U.S. citizen filing the petition. It's quicker, but a lawful permanent resident, somebody who has a green card, can file an immigration petition for another person. No tiene que ser necesariamente un ciudadano quien mete la petición, también un residente puede meter esta petición. Es más rápido cuando es un ciudadano, pero no es un requisito. Y precisamente hablando de casarse con un ciudadano, ¿cuál es el proceso que toma arreglar su residencia permanente por esta opción? Not necessarily. Marrying a U.S. citizen is an easy way to get a green card. No tiene que casarse con un ciudadano para arreglar la residencia, es más rápido y más fácil, pero no es la única manera. However, the U.S. government is really going to look at that marriage to make sure it's a real marriage
and not what they call a sham marriage. Inmigración siempre investiga bastante los matrimonios para asegurarse de que no es un fraude y que no nada más se casaron con propósitos de arreglar para inmigración. And if the government decides that it was just a sham marriage, meaning they only got married to become a green card holder in the U.S., then you can never get a green card or a work permit in the United States. Si inmigración investiga su matrimonio y encuentran que fue fraude, ellos pueden castigarlo y nunca podrá volver a aplicar para la residencia. So if you're thinking of becoming a green card holder through marriage, visit with an immigration attorney first to make sure you understand what you're doing. So, si está usted considerando arreglar por medio de un matrimonio, primero venga y consulte a un abogado para asegurarse de que sabe bien cuál es el proceso. Es muy importante no hacer fraude. Abogado, ¿y si una persona está ilegalmente en los Estados Unidos, tiene la posibilidad de arreglar su residencia permanente? No, when you've been in the country unlawfully or illegally, you can request a waiver. Cuando una persona ha estado dentro del país por muchísimos años, podemos pedir un perdón para que pueda obtener la residencia. And what a waiver is you're asking the U.S. government to forgive or excuse your unlawful presence in this country. Un perdón es pedir que le perdonen por haber entrado sin permiso y por haberse quedado. And if you don't have a criminal record, most likely the waiver will be granted, so it's not a big problem. Los perdones los aprueban a las personas que no tienen un récord criminal, así es de que no es un gran inconveniente que haya estado aquí legalmente. Abogado, ¿cuáles son los delitos que le impiden recibir una residencia permanente? Drug crimes most likely will stop you. Any type of possession or distribution drug will be a prohibition from getting a green card. Los delitos criminales que pueden impedir que usted obtenga la residencia son los que son relacionados con las drogas. Cualquier posesión o intento de distribución lo puede prevenir. Felonies can be an issue as well, and then multiple DUIs where you've been driving and drinking. Muchas felonías lo pueden impedir o también DUIs. With criminal convictions, it's always going to depend on the type of conviction and how long and whether there were multiple. Con las convicciones, todas dependen de cuántas ha tenido y de qué gravedad sean. So again, the best thing to do is consult an immigration attorney to make sure that the criminal conviction won't prevent you from getting a green card. Lo mejor es que siempre consulte con un abogado para asegurarse de que su récord criminal no lo va a impedir obtener la residencia. Cuando pide el perdón, ¿tiene que salir de Estados Unidos? Not always. In some cases you do, in some cases you don't. It really depends on the type of petition that you're filing. No siempre es necesario salir, todo depende de su caso. En algunos casos las personas pueden pedir un perdón desde aquí adentro y en otras tienen que salir. For example, if you're married to a U.S. citizen and you entered the country legally one time and did not leave, you can do a process called adjustment of status where you don't have to leave the United States. Un ejemplo es si la persona entró legalmente y está casado con un ciudadano y nada más tiene una entrada al país, puede hacer un ajuste de estatus y no tiene que salir del país. And there's some other instances where you can do what they call consulate processing, where you need to leave the country. But with those type of cases, we can actually get a waiver approved to make sure that you're eligible to come back if you do need to leave. Otro proceso es el proceso consular. Para este, las personas que no entran legalmente pueden pedir un perdón dentro del país y salir solo para su entrevista. Abogado, ¿hay una forma de obtener la residencia permanente si no tienes un familiar que te pida? In a couple of instances, yes, you can. Hay varias maneras para obtener la residencia sin que tenga que tener un peticionario. One way is what they call VAWA, Victim Against Women's Act, and it's where you've been a victim of domestic abuse by a U.S. citizen. In that situation, you can petition yourself to get a green card. Una de las maneras es con una petición VAWA. Esta es cuando una esposa es maltratado con violencia doméstica por un esposo, tiene que ser ciudadano americano. And the other one is what they call a U-visa, and that's either that you've been a victim of a crime or a witness to a crime. La otra manera es con una visa U. Para esta, el aplicante tiene que ser un testigo o víctima a algún crimen. And with any U-visa, it's very important that you can prove that you were helpful during the investigation of the crime.
And if you are, then you can get approved for that. Para la visa U es importante que usted compruebe que fue ayudante en la investigación y que sirvió de alguna manera. Gracias por continuar con nosotros. El abogado tiene información muy importante. ¿Te confunden las leyes de migración? ¿Te preocupa la deportación? ¿O esperas la reforma? Migración es como el cubo de Rubik. Necesitas saber cómo funcionan todas las piezas para ser exitoso. No se puede. ¿Que no se puede? Permítame tantito. Kevin. Afortunadamente, hay un abogado que ha resuelto el rompecabezas de la inmigración. Sí, se puede. No esperes la reforma. Llama a Colorado Immigration Connection. Recuerde, el abogado Heupel se especializa en inmigración basada en la familia. Si aún tiene preguntas, llame a la oficina del abogado Kevin Heupel y aproveche que la primera consulta es completamente gratis. En esta ocasión nos acompaña Cynthia Herrera. Cynthia es la asistente legal de las oficinas de los abogados Heupel Law y nos va a compartir su experiencia personal. Cynthia es la persona que los recibe en su primera visita. Cynthia, muchas gracias por compartir tu historia personal. Gracias, Alma. Cuéntanos esa experiencia que tú has tenido con las leyes de inmigración. Sí, mira, yo soy ciudadana americana, nacida aquí en los Estados Unidos. Yo me casé con un ciudadano mexicano en el 2008 y en los finales del 2011 empezamos su proceso de inmigración. Él entró menor de edad legalmente con una visa de turista y cuando empezamos su proceso, el único inconveniente que tuvimos, Alma, fue que él no tenía su permiso de entrada. Lo único que tuvimos que hacer es obtener una copia. Mandamos pedir esta copia con inmigración. Cuando nos la mandaron, nosotros empezamos el proceso. Corrió muy rápido y fácilmente. Se tardó aproximadamente 9 meses. Realmente vale la pena hacer. Tú investigaste con los abogados. Así es. Una de las preguntas y a veces de las dudas que la gente tiene es que ir con un abogado es muy caro. ¿Cuál es tu experiencia respecto a esto? Yo diría que cada caso es diferente. Uno tiene que encontrar el abogado que más le favorezca en su caso. Con nosotros ofrecemos un plan de pagos, nuestros precios son muy favorables y le ayudamos durante todo el proceso, tiene el respaldo del abogado. Porque definitivamente el abogado que sabe las leyes que son tan complicadas no se puede comparar con un notario. Claro que no. Un notario le ayudaría a llenar las aplicaciones, a llenar todas las formas, pero no tiene la representación de este notario. Si algo sale mal en su caso, no va a tener respaldo. Muchas veces por ahorrarse un poco de dinero, viene complicándose el caso y hasta perder el trámite. Entonces es muy recomendable que usted se asesore con un especialista de inmigración y no vaya con los notarios, que han cometido muchos fraudes. Sí, a veces los errores son irreparables. Y como dicen, a veces lo barato sale caro. Así es. Cynthia, cuando una persona viene a su primera consulta, ¿qué es lo que tiene que traer con él? De requisito no pedimos mucho, más que nada queremos información. Que sepa la persona las últimas entradas o todas las entradas y salidas al país, cómo entraron y ese tipo de información nada más. Cynthia, ¿y cuáles son algunos de los servicios que ustedes ofrecen respecto a los trámites con inmigración? Pues nosotros tramitamos muchos diferentes casos, algunos de ellos son peticiones de visa U, más que nada son peticiones familiares, pero también ayudamos a renovar la residencia, renovar permisos de trabajo y diferentes casos. Así que pueden encontrar más información en la página web que está en pantalla o llamar a Cynthia Herrera, que los va a atender con un excelente servicio a los teléfonos que están en pantalla. Así es, aquí los esperamos. Y continuamos dando la respuesta a todas sus preguntas sobre las leyes de inmigración y para más preguntas o dudas llamen a los teléfonos en pantalla. Abogado, una persona que ya tiene su residencia permanente, ¿cómo puede convertirse en ciudadano de los Estados Unidos? Yes, it's called the naturalization process. Un residente se puede convertir en ciudadano con el proceso de naturalización. And what it requires is that you have been a green card holder for at least 5 years with no criminal history. Tiene que haber sido residente 5 años sin tener un récord criminal. That you have a good moral character. Tiene que comprobar buena conducta moral. And you have to pass a test about basic civics of U.S. government and then take an oath. Tiene que pasar un examen cívico de los Estados Unidos y tomar un juramento. Abogado, ¿cuáles son los beneficios de convertirse en ciudadano americano? It's about 3 reasons why somebody should do it.
Hay 3 razones por la cual un residente se tiene que convertir en ciudadano. The first is you get all the rights of being a U.S. citizen in this country. Una es que recibe todos los beneficios. The second one is you don't have to renew your green card anymore. You're done. You're finally a U.S. citizen. El beneficio es que no tiene que seguir renovando la residencia. And probably the most beneficial reason for becoming a U.S. citizen, it makes it easier to petition to bring other family members into the United States. La razón más importante es porque como ciudadano usted puede pedir a otros familiares para que vengan a los Estados Unidos. Y también importante es que podemos votar. Sí. Otra de las preguntas importantes que nuestra comunidad nos ha hecho es acerca de la ley DACA, que es la de los Dreamers. DACA is a program that allows children who were brought into the United States under the age of 16 years of age to get a work permit. El DACA es para las personas que entraron en la infancia menor de 16 años y pueden obtener un permiso de trabajo. Right now it requires that the child came to the United States before 2008 and was under the age of 15 at the time. Actualmente, la ley requiere que la persona haya entrado antes del 2008 y haya sido un menor de 15 años a la entrada. So the child could not be older than 31 years of age in 2012. La ley también requiere que el aplicante no sea mayor de 30 años en el 2012. However, President Obama right now is trying to change it to where basically he'll allow DACA to any child who was in the country before 2010 and was under the age of 15. El presidente está tratando de cambiar esta ley para que pueda aplicar cualquier persona que haya entrado de menor de edad y no importa la edad. So in a few months, DACA will be available for more people. En algunos meses, el DACA va a ser aprobado para muchas más personas. Abogado, la nueva ley administrativa que el presidente Obama aprobó para ayudar a más de 5 millones de inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos, DAPA, ¿cómo va a ayudar a la gente a tramitar este permiso? Yeah, what President Obama did is he created a new program called DAPA, Deferred Action Parenthood Arrival. Esta nueva ley beneficia a los padres de hijos ciudadanos. And what DAPA is, it helps people get work permits if they were in the United States before January 1st of 2010 and they have a U.S. citizen child or a child who's a lawful permanent resident. El beneficio viene siendo un permiso de trabajo para aquellos que han estado aquí 5 años desde enero del 2010 y que tengan un hijo residente o ciudadano. And then once the work permit's issued, it's going to be required that that person pay taxes to the government in order to keep it. Cuando la persona recibe su permiso de trabajo, un requisito va a ser que empiecen a pagar impuestos año tras año. There'll probably be some more things to it, and so the best thing to do is to call us, come in, and see if it's going to work for you. Próximamente estaremos esperando mucha más información. Lo mejor es que llame y pida información. En una consulta le podemos contestar todas sus preguntas. Es por eso que es muy importante que se comuniquen para casos específicos que ustedes tengan dudas y llamen aquí a las oficinas con el abogado Kevin. Abogado, respecto a las deportaciones, ¿qué pasa si una persona está siendo deportada actualmente? ¿Puede permanecer en los Estados Unidos? Yes, there's typically 2 things that you can do. Hay 2 cosas que usted puede hacer si entra en deportación. The first is you can file asylum, and the second is doing a process called cancellation of removal. Una manera es aplicar por asilo político y la otra es un proceso que llamamos cancelación de deportación. Abogado, explíquenos un poquito qué es asilo político y cuánto dura este proceso. Asylum is when you enter the United States illegally, and then you file a petition with the government saying that you want to stay because you fear going back to your home country. El asilo político es cuando una persona tiene muchos años aquí en el país y que entró ilegalmente y que tiene miedo a volver a su país. But the fear needs to be political, religious, or sex-based, and that you're in fear of injury and that home country cannot protect you if you do return. El miedo tiene que ser político, religioso o de abuso sexual. Usted si tiene miedo y su gobierno no lo puede proteger. The process can take anywhere from 6 months to 3 years. El proceso se puede tardar de 3 meses a 1 año.
The reason I say that is you have to file your asylum petition and a judge reviews it. If it gets denied, then the case is over, and that can usually be decided in about 6 months. Tiene que meter su aplicación con un juez y se tarda todo este tiempo para que el juez tome una decisión. Si el juez niega su petición, usted puede ser deportado porque su caso en ese momento se cierra. And if the judge grants the petition to hear it, then a court date will be set at a later date. And right now it's about 3 years before that would ever go to trial. Si su caso lo toma el juez y lo considera, normalmente tiene que ser revisado y esto puede tardar hasta 3 años. Abogado, ¿cuáles son los requisitos para la cancelación de una deportación? Cancellation of removal is where you fight the deportation of being removed back to your country of origin. La cancelación de deportación es cuando usted pelea su caso con un juez para que no lo saquen del país a su país de origen. It requires that you have to prove 3 things. The first one is that you've been in the United States for the last 10 years. Como requisito tiene que comprobar 3 cosas. Uno es de que he estado aquí más de 10 años. The second one is that you're a person of good moral character. La segunda es de que tiene que tener buena conducta moral. And then the final part is that your deportation would cause an extreme hardship onto your family. La tercera es que tiene que comprobar que puede causar su deportación daños irreparables a su familia. The third element's the toughest one to prove, so the best thing to do is to call us and we can talk about your case and see if we can stop it. La tercera es la más difícil de comprobar, pero si llama a nuestra oficina nosotros le podemos ayudar. Abogado, sabemos que ha habido muchos fraudes en la comunidad respecto a trámites de inmigración. ¿Por qué es tan importante que la gente busque ayuda profesional de un abogado especialista en leyes de inmigración? Immigration is a federal law and it's very complex. Inmigración son leyes federales, así es de que es muy complicado el sistema. So to make sure you understand what you're doing and to do it right, it's very important to hire an attorney. Para asegurarse de que está haciendo todo correctamente, contrate un abogado. Llame a los números telefónicos para conseguir su primera consulta gratis. Abogado, ¿y cuál es el error más grande que sus clientes han cometido? The biggest error I've seen is that they use the wrong process. And when they leave the country thinking that they're going to come back, they actually get denied. El error más grande que han cometido algunos clientes es de que comúnmente tramitan el proceso incorrecto y cuando salen a México pensando que van a volver, los niegan en el consulado. The result can be that they're not able to reapply for immigration for 10 years. Como resultado, estas personas no pueden volver a aplicar hasta 10 años después. And had they called an attorney like myself, there might have been a better process or a better way to proceed that would have allowed them to stay in the United States. Si hubieran contratado un abogado como el abogado Hypel, podíamos haber buscado mejores opciones o el mejor proceso para que todo saliera correctamente. Yeah, so the worst situations is when somebody leaves, they're denied, they're outside the country, and they're away from their family. So it's very sad. En la peor situación, cuando las personas salen y son negadas, no pueden volver y están separados de su familia por muchos años. ¿Y ustedes pueden corregir los errores en alguna aplicación? Sometimes. It depends how far along in the process they are. Depende de cuánto avanzado esté el proceso. The earlier somebody contacts me, the better I can help them. But if they wait and they've already started something like the consulate process, by then it's too late. Entre más rápido contacten un abogado, los podemos ayudar a prevenir errores. Abogado, ¿usted ofrece consultas gratuitamente? Yes, I offer free consultations to anyone who has questions about immigration, anyone who needs help with immigration, and anybody who just wants to understand if immigration can help them. La primera consulta es gratis, nosotros ayudamos con preguntas de inmigración, explicamos el sistema y le ayudamos a tramitar cualquier proceso. ¿Te confunden las leyes de migración? ¿Te preocupa la deportación? ¿O esperas la reforma? Migración es como el cubo de Rubik. Necesitas saber cómo funcionan todas las piezas para ser exitoso. No se puede. ¿Que no se puede? Permítame tantito. Kevin. Afortunadamente, hay un abogado que ha resuelto el rompecabezas de la inmigración. Sí, se puede. No esperes la reforma. Llama a Colorado Immigration Connection.
Recuerde, el abogado Heupel se especializa en inmigración basada en la familia. Si aún tiene preguntas, llame a la oficina del abogado Kevin Heupel y aproveche que la primera consulta es completamente gratis. Y estamos platicando con Angélica Ortiz. Ella es asistente legal de la oficina de los abogados Heupel Law. Ella es la que les contesta el teléfono, es 100% bilingüe, así que usted puede llamar con toda confianza. Angélica, muchas gracias por compartirnos tu testimonio, porque yo sé que tú has sido una de las beneficiadas de acción diferida. Correctamente. ¿A qué edad entraste tú a los Estados Unidos? Yo entré a los 6 años. Mis padres decidieron venir. ¿Tus padres llegaron a Estados Unidos ilegalmente? Correctamente. Pero tú te diste cuenta de que tienes los requisitos para calificar y beneficiarte de acción diferida. Cuéntanos ese proceso. Como yo era menor de edad y estudié aquí, yo me beneficié con la acción diferida que pasó en el 2012. Obtuve mi permiso de trabajar, con eso pagué mis estudios. También sabemos que estás renovando o ya renovaste tu acción diferida, porque 2012 se vence cada 2 años. Cada 2 años la renové, fue el mismo proceso, pagué $360, mandé mi aplicación, ya no tuve que ir por las huellas, fui a renovar mi licencia y todo me llegó en el correo. Y es muy importante que tú de verdad te asesoraste con un profesional en cuanto a este trámite. Sí, correctamente, para que todo saliera bien. Y ahora tú estás casada con un ciudadano americano y estás tramitando tu residencia permanente. Yo estoy casada con un ciudadano americano, por lo tanto tengo la oportunidad de que él pida una petición a inmigración. Como yo entré sin visa a los 6 años, tengo que ir a México para mi entrevista con inmigración. ¿Y cuánto tiempo va a tardar ese trámite? Más o menos es 1 año, 1 año y medio. Y sabemos que ahora tus papás también se pueden beneficiar de la nueva ley administrativa del presidente Obama, DAPA. Mis padres se beneficiarían con esta nueva ley que esperemos que pase muy pronto. Ellos tienen 2 hijos ciudadanos y esperemos que esta ley ayudaría a millones de padres. Angélica, ¿qué le recomiendas a la gente que está haciendo un trámite con inmigración o tiene alguna duda? Yo les recomiendo que hablen. Nosotros trabajamos como equipo, tenemos varias personas que hablan bilingüe. Nosotros les ofrecemos una consulta gratis, así que llámenos. Aproveche, su primer consulta es gratis. Aquí va a encontrar un equipo de profesionales bilingües que le van a contestar a todas sus preguntas. Angélica, muchas gracias. Gracias a ti. Agradecemos a los abogados de Heupel Law por darnos esta importante información a nuestra comunidad. Es muy importante que usted busque ayuda profesional. Acérquese, llame por teléfono, la asesoría es gratis para que le hagan un estudio de su caso. Y por favor, evite fraudes, no vaya con personas que no están preparadas, busque a profesionales en leyes de inmigración. Para más información, comuníquese a los teléfonos que están en pantalla a la oficina de los abogados Heupel Law. ¿Te confunden las leyes de migración? ¿Te preocupa la deportación? ¿O esperas la reforma? Migración es como el cubo de Rubik. Necesitas saber cómo funcionan todas las piezas para ser exitoso. No se puede. ¿Que no se puede? Permítame tantito. Kevin. Afortunadamente, hay un abogado que ha resuelto el rompecabezas de la inmigración. Sí, se puede. No esperes la reforma. Llama a Colorado Immigration Connection.